Si os digo que penséis en algo que se os viene a la cabeza cuando os digo Fórmula 1, probablemente estéis pensando en Ferrari, velocidad o en el circuito de Mónaco. Y hoy vamos a analizar este circuito, el cual me lo habéis pedido muchísimo y aquí tenéis el vídeo. Vamos a analizar cómo es una vuelta al circuito del Principado y vamos a hacer también un repaso a sus curiosidades y sus características. Y además también vamos a hablar de los mejores momentos del Gran Premio de Mónaco, el cual es el Gran Premio más importante de la temporada de Fórmula 1 y uno de los circuitos más difíciles del año. Así que si queréis convertiros en unos expertos sobre el circuito de Mónaco, quedaos en el vídeo porque lo vais a aprender todo acerca del circuito del Principado. ¡Vamos a ello! Mónaco es uno de los pocos circuitos del año en los que el coche queda relegado a un segundo puesto, siendo el piloto el que tiene más a decir en el tiempo por vuelta de este circuito, ya que el tiempo está en cuanto te acerques a los muros, es decir, contra más te acerques a los muros, más rápido vas a ir. Es así de simple, contra más riesgos tomes, más rápido vas a ir, pero es cierto que hay que saber cómo trazar el circuito y también algunas trampas que tiene este circuito, que aunque sea muy corto, es muy intenso. El piloto no tiene tiempo para tomarse un respiro, y es por lo que es tan difícil, así que vamos a empezar con la vuelta. Lo primero, la recta principal, que no es bien una recta, sino que el circuito hace una ligera curva, pero bueno, es totalmente a fondo para los Fórmula 1. Aquí es el único punto de DRS que tiene el circuito de Mónaco y es muy importante colocarse de cara a la primera curva. La primera curva o santa de bota hay que entrar, digamos, en diagonal. ¿Por qué? Pues porque justo cuando empieza la curva el circuito se abre hacia la izquierda y es muy importante entrar en diagonal para poder arrimarte al máximo al muro de la izquierda y de esta manera poder abrir más la curva. Aquí es muy fácil bloquear el neumático delantero izquierdo porque, como hemos dicho, entramos en diagonal y a veces el piloto empieza a girar justo cuando está con el freno pisado. Por ello es muy fácil que se bloquee el neumático izquierdo. El vértice aquí es básico clavarlo porque de esta manera vas a tener aceleración de cara a la subida, la cual en televisión parece que no es gran cosa, pero si estás ahí en la vida real tiene muchísima inclinación, mucha más de la que parece. Y aquí la salida es muy importante porque, como hemos dicho, te tienes que arrimar al muro exterior y en esta salida tenemos un piano muy pequeño, pero tiene cierto peralte, por lo tanto tienes que meter ahí la rueda trasera izquierda para que te haga un poco de peralte y te ayude a ir un poquito más rápido en la curva. Debes saber que aunque parezca que el neumático delantero izquierdo no está sobre el piano, el trasero sí lo está, porque recordemos, los neumáticos delanteros son más estrechos que los traseros. Por ello, si ves que el neumático delantero izquierdo está muy cerca del muro, debes tener en cuenta que el trasero está aún más cerca. Y es algo importante a tener en cuenta en Mónaco porque los muros están muy cerca. Aquí tenemos la subida, tenemos la curva número 2, que realmente no es una curva, se hace a fondo en todos los coches, y llegamos a la 3, Massanet. Y esta curva es muy delicada y muy difícil. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio rasante. Estás subiendo y justo cuando se aplana el circuito hay un bache, y este bache es justo en el punto en el que se empieza a frenar. Y claro, si tú frenas demasiado fuerte aquí, al haber este bache, el peso del coche digamos que estará un poco como levitando el coche, porque hay un cambio rasante. Por ello es muy fácil bloquear los neumáticos delanteros y tienes que tener mucho tacto en el freno y saber cuánto tienes que frenar para que no se produzca este blocaje, ya que si bloqueas los neumáticos delanteros es muy probable que te pases de frenada, y aquí en Mónaco si te pasas de frenada tienes el muro esperándote. Además, aquí es muy importante cerrar la curva al final. ¿Por qué? Pues porque viene la curva número 4, que es la curva al casino, y si no te cierras al final en Massanet, la curva al casino la vas a tomar mucho más lento. Por ello es importante estar bien pegado a la izquierda para que cuando tomes la curva al casino la puedas tomar a la máxima velocidad. De nuevo, aquí en el casino tienes que apurar mucho el vértice interior, que de nuevo el vértice es un muro, por ello tienes que tomar muchos riesgos y debes saber que los Fórmula 1 son muy sensibles a cualquier golpe en las ruedas delanteras mientras están giradas. ¿Por qué? Pues porque la violeta de dirección, cuando tú le das un golpe en las ruedas delanteras mientras estas están giradas, la violeta de dirección se parte y se rompe muy fácilmente y no hace falta hacer demasiada fuerza para romperla, y como la rompas vas a perder la dirección y te vas a ir contra el muro. No obstante, a veces hemos visto golpes muy fuertes, rueda delantera contra rueda delantera, y no ha pasado nada, y eso es porque los neumáticos estaban rectos. En cambio en Mónaco los puntos críticos son las curvas y es donde puedes golpear el muro, y si golpeas el muro con el volante girado es muy probable que rompas la violeta de dirección, y esta curva al casino es muy fácil pasarse de apurar el vértice interior y golpear el muro. Por ello hay que tener mucho cuidado, hay que ir al límite pero sin sobrepasarlo. En la salida de esta curva te tienes que abrir, pero aquí vemos una trazada muy extraña, totalmente antinatural. Los coches se abren en la salida, como siempre, pero luego en mitad de la recta hacen como una curva extraña que no tiene mucho sentido, y esto es porque aquí hay un bache muy grande y que si no hiciesen esta trazada extraña el coche se rompería porque daría con el fondo plano en el asfalto, y es el llamado bache de Mirabeau, que año tras año se ha intentado eliminar con reasfaltados pero siempre vuelve a salir y no se ha conseguido eliminar. Por ello vemos estas trazadas tan poco ortodoxas. En los GTs que corren en Mónaco no tienen que hacer una trazada tan extraña, porque los GTs son más altos y por lo tanto pueden permitirse el lujo de pasar por baches un poco más elevados. Y ahora llegamos a la curva de Mirabeau.
acabó, la curva número 5, una curva que tiene peralte y es muy importante tomarla por el interior. ¿Por qué? Pues porque el asfalto en esa parte digamos que hace como peralte y si metes la rueda delantera derecha sobre el interior de la curva te ayudará a tomar un poquito más de velocidad e ir un poco más rápido en esta curva. Y en la salida de esta curva es muy fácil perderlo de atrás porque estás girando y acelerando con mucho ángulo de volante y tienes que tener mucho ojo porque antes de la curva número 6 el circuito de nuevo hace como un giro extraño y ahí si no calculas bien es muy probable que toques el muro con el neumático delantero izquierdo. Por ello tienes que tener mucho ojo y tienes que tener un control absoluto del coche en este circuito. Llegamos a la curva número 6, la horquilla o como se le conocía tradicionalmente como la curva Loebs. Y aquí la frenada es crítica porque es muy fácil bloquear el neumático delantero izquierdo, ya que estamos en la curva más lenta de toda la temporada y la aerodinámica aquí no nos está ayudando para nada porque vamos muy lentos y por ello es muy fácil bloquear la rueda delantera izquierda. Y además esta curva es en bajada y esto propicia que sea aún más fácil bloquear este neumático. Y en esta curva hay que ser muy paciente con el gas. Tampoco te debes subir sobre el piano interior porque esto te podría hacer descolocar el coche y aquí es muy fácil perderlo de atrás en la salida porque es la curva que más ángulo de volante le introducimos al coche de toda la temporada y por ello si empezamos a acelerar con tantísimo ángulo de volante vamos a perder el coche. Además estamos acelerando desde una muy baja velocidad y hay que ser muy suave con el acelerador y nos debemos posicionar muy rápido en la parte izquierda del circuito para poder tomar bien las curvas de Portier 1 y Portier 2. La curva de Portier 1, la primera, es muy importante que te subas mucho sobre el piano porque esto te va a hacer ir mucho más rápido ya que vas a hacer la curva más recta por así decirlo. ¿Y por qué te puedes subir aquí sobre el piano? Pues porque vamos a muy baja velocidad y todo el peso del coche está en la izquierda, por lo tanto te puedes permitir el lujo de subir la rueda delantera derecha sobre el piano aunque este sea muy alto porque no vas a perder el coche ya que vamos a muy baja velocidad. De nuevo aquí otro punto crítico es la salida, no puedes cometer un error aquí, te debes arrimar al máximo al guardarraíl exterior y aquí de nuevo tenemos el típico piano exterior de Mónaco con un poco de peralte, lo tienes que aprovechar porque esto te va a permitir llevar un poquito más de velocidad sobre la curva e ir un poco más rápido. Y ahora llegamos a una de las curvas más críticas de este circuito, es muy difícil esta curva. ¿Por qué? Pues porque la entrada te tienes que arrimar hacia el exterior del guardarraíl y aquí empiezas a frenar mientras giras, por ello es fácil bloquear el neumático delantero derecho y debes tomar el vértice a la perfección, lo debes clavar. ¿Por qué? Pues porque esto te va a permitir acelerar un poco antes y es una aceleración que vas a ir manteniendo a lo largo de todo el túnel, que es la recta más larga de este circuito. Pero si la entrada y la parte media de esta curva es difícil, lo realmente complicado de esta curva es la salida. ¿Por qué? Pues porque estamos acelerando muy fuerte y nos tenemos que abrir al máximo, por ello es muy fácil que perdamos la parte trasera del coche y como estamos yendo tan al límite y ajustando tanto el guardarraíl exterior en la salida para poder ir un poco más rápido, como lo pierdas de atrás es muy probable que impactes contra el muro. Debes dar gas muy pronto, lo antes posible, y en la salida de nuevo tienes que aprovechar el piano exterior que tenemos con un poco de peralte para poder ir un poquito más rápido. Ahora entramos en el túnel, una curva que es a fondo para los Fórmula 1, pero hay otros coches que no es tan fácil hacerla a fondo y cuando vas allí en persona te das cuenta que esto no es una recta. Esto es una curva que los Fórmula 1 lo hacen a fondo sin problemas, pero no es bien una recta al 100%. Por ello aquí no se permite el DRS, porque si aquí ponemos una zona de DRS haríamos que el coche fuese más descargado aerodinámicamente porque estamos abriendo el alerón trasero. Y si aquí perdemos carga aerodinámica es muy probable que no podamos tomar la curva y el coche sea muy inestable. Y aquí vamos a mucha velocidad y es muy peligroso aquí usar el DRS. Además, si hay un accidente aquí, la carrera se tiene que parar porque no se puede sacar el coche en esta parte, ya que no hay ninguna grúa que pueda acceder a esta parte, por lo tanto hay que sacarlo a mano con los comisarios en pista. Y los coches pasando tan cerca y a tanta velocidad, la carrera se tendría que parar. Por ello, por motivos de seguridad, no se permite el DRS. El único truco del túnel es que tienes que dejar que el coche ruede y que no se pare en la curva que hay, porque al ser a fondo no hay ningún problema para el Fórmula 1, pero debes intentar que el coche se frene lo mínimo posible para ir lo más rápido que puedas. Y antes de frenar tenemos otro obstáculo, y es que cambiamos de una luz muy baja que tenemos dentro del túnel a tener la luz ambiental del día, y esto puede hacer que los pilotos se cieguen, y muchos pilotos lo que hacen es, cuando entran en el túnel, cerrar un ojo para que así cuando salgan del túnel lo abren y no se ciegan tanto. Antiguamente esto era más normal, hoy en día con los cascos y las viseras tan avanzadas tecnológicamente que tenemos no es tan necesario, pero sí es cierto que es algo a tener en cuenta y que es muy molesto para la vista y para el piloto. Y una vez hemos abierto los ojos llegamos a la frenada más difícil del circuito y una de las más difíciles del año, ya que el circuito empieza a bajar y encima tienes que entrar en diagonal en la frenada, porque de nuevo es una frenada en apoyo, ya que el circuito gira ligeramente hacia la derecha y te debes arrimar lo máximo posible al guardarraíl derecho para de esta manera poder abrir lo máximo la curva. Esta frenada es muy difícil, porque además tienes que arrimarte lo máximo posible al guardarraíl derecho, pero no puedes tocar el piano, porque aquí vamos a mucha velocidad, pero el piano tiene peralte, y como pilles el piano ahí vas a bloquear el neumático delantero derecho y vas a hacer que el coche impacte contra el muro derecho, y aquí hemos visto muchos accidentes de este estilo, porque el neumático se bloquea y se impacta contra el muro. De hecho aquí Checo Pérez tuvo el peor accidente de su carrera deportiva. Y ahora llegamos a una de las zonas más bonitas, llegamos donde
donde están los yates y todos los barcos. Y esta es la famosa chicane del puerto, que tiene 4 vértices, y es muy importante clavar el primero porque esto va a hacer que tomes bien o no los 3 restantes. Y aquí debemos entrar en la curva todavía mientras estamos frenando, por ello es muy fácil que al final de la frenada se pueda bloquear esta vez el neumático delantero izquierdo. Entonces, entre la primera curva de esta chicane y la segunda, todavía vamos reduciendo velocidad, y es muy importante posicionarte bien de cara al segundo vértice, porque este va a ser el que te va a dar toda la aceleración hasta la curva de Tabac. En el interior de este vértice tenemos una pequeña salchicha amarilla que sí la puedes coger un poquito con el neumático delantero derecho. ¿Y por qué puedes atacarla tanto? Pues porque en Mónaco, al estar tan bacheado, los coches tienen la suspensión mucho más alta y mucho más blanda, por ello te puedes permitir el lujo de coger las bananas amarillas. Tienes que cogerla con un neumático, si la coges con 2 neumáticos vas a hacer que el coche rebote y pierdas la dirección y pierdas tiempo o incluso impactes contra el muro. Tienes que dar gas lo antes posible porque es muy importante, ya que hay una aceleración bastante importante hasta la siguiente curva. Y si esto nos ha parecido difícil del circuito de Mónaco, ahora llegamos, a mi modo de ver, a la zona más difícil de todo el circuito, ya que aquí las curvas son de muchísima velocidad y están muy seguidas, y es muy importante clavarlas todas porque si no vas a ir arrastrando el error de una hacia otra. Llegamos a la primera, la curva número 12, o también conocida como Tabac. En esta curva el vértice lo tomamos justo al principio y nos mantenemos bien abiertos en prácticamente toda la curva. Aquí debemos frenar muy poco, se frena justo cuando empiezas a girar y debes empezar a dar gas cuando has llegado al vértice, que recordemos que está al principio de la curva. Lo puedes identificar porque hay un piano muy pequeño justo en el vértice. Pues bien, ese es el punto en el que tienes que empezar a acelerar, y justo cuando aceleras tienes que empezar a abrir ángulo de volante para ir abriéndote hacia el guardarraíl exterior. Tienes que ir a buscar ese guardarraíl, pero ojo, tienes que tener cuidado porque el guardarraíl exterior sigue haciendo una pequeña curva, por ello hay que tener mucho ojo y es muy fácil golpear el guardarraíl exterior en la salida de esta curva. ¿Y por qué te tienes que mantener abierto en la salida de esta curva? Pues porque luego llega la primera chicane de la piscina, la cual es a fondo para un Fórmula 1 siempre y cuando te hayas posicionado bien en la curva anterior. Y esta curva, aunque no lo parece, es muy delicada porque vamos aquí a muchísima velocidad y es un cambio de dirección muy violento, y como pierdas aquí la estabilidad del coche te vas a ir contra el muro. Y justo cuando sales de esta primera chicane de la piscina te tienes que abrir hacia el exterior. ¿Por qué? Pues porque ahora llegamos a la segunda chicane de la piscina, que esta es mucho más difícil que la primera. Y el punto crítico es el primer vértice de esta chicane, porque te tienes que pegar al máximo posible al interior, porque de esta manera podrás tener mucha más velocidad a lo largo de toda esta chicane. Aquí las imágenes son preciosas y es el punto en el que más accidentes hay del Gran Premio de Mónaco, porque aquí es donde más apuran los pilotos el guardarraíl interior. De hecho, en los tiempos de Senna y Prost, los comisarios que están muy cerca de los coches y prácticamente los pueden tocar, aquí en los 80 ponían cerillas. ¿Cerillas dónde? Cerillas en el guardarraíl, y cuando pasaban los pilotos, ya sea Senna o Prost, iban mirando si las cerillas se habían caído o no. Si se habían caído, significaba que el coche le había dado la cerilla, y sabemos todos lo corta que es una cerilla, y es que van al límite los pilotos. Y aquí hay un pequeño truco que los pilotos deben saber, y si no lo saben se lo tiene que decir sus ingenieros. ¿Por qué? Pues porque aquí cuando se construye el circuito de Mónaco se construye una vez cada año, y claro, no siempre se apretan lo mismo los guardarraíles, y por ello este circuito es muy importante hacer el track walk, y en esta curva en especial, porque el guardarraíl interior, según lo apretado que esté, puede tener un poco de juego o no, se puede mover un poco, y si se puede mover significa que puedes impactar muy levemente contra el muro, que no se te va a romper la suspensión delantera. En cambio, si el muro no tiene ese pequeño juego, está totalmente rígido, no vas a poder hacer eso porque al impactar se te va a romper la dirección. Por ello es muy importante, y esto parece una tontería, pero te puede hacer ganar mucho tiempo, ya que esta curva es crítica pegarse al interior. Llegamos al segundo vértice, en el cual tienes que poner el neumático delantero izquierdo sobre la banana amarilla. Y ojo, solo y únicamente el delantero izquierdo. Si pones el delantero y el trasero izquierdo, te vas a ir contra el muro. ¿Por qué? Pues porque el coche va a rebotar, vas a perder la dirección, y aquí vamos muy rápido y el muro está muy cerca. Por ello es muy fácil perder el control del coche. De nuevo, ¿por qué en este circuito nos podemos subir sobre esta banana amarilla? Pues porque las suspensiones están muy altas y son muy blandas. Si tenemos un GT podemos atacar esta banana mucho más violentamente, ya que el coche es más alto. En la salida de nuevo te tienes que acercar muchísimo al guardarraíl exterior para poder ir más rápido durante la chicane y de esta manera reducir el tiempo que tardas en dar la vuelta. Y ahora llegamos a la rascas. De nuevo es una frenada que entramos en diagonal y el vértice que tenemos que cerrar es el segundo. El primero nos tenemos que mantener abiertos y debemos cerrar el segundo. Y aquí es fácil que el coche te haga un extraño en la parte delantera. Por ello es importante estar rápido de manos para corregir este error. Y lo importante es cerrar el segundo vértice y luego en la salida abrirte lo máximo hacia el guardarraíl exterior. Y aquí tienes que tener mucho ojo porque la entrada a los pit lanes está en el interior. Por ello, si vas a entrar al pit lane no puedes ir tan rápido como en una vuelta normal. Y llegamos a la última curva, Anthony Knows, en la cual tienes que dar gas lo antes posible. Estamos hablando que das gas incluso antes de tomar el vértice. Por ello tienes que sacrificar la entrada para poder acelerar lo máximo. Y en la salida de nuevo te tienes que arrimar al máximo en el muro exterior y debes coger el piano exterior porque de nuevo este piano tiene peralte y te ayudará a ir un poquito más rápido en la curva. Y aquí llegamos a la única zona de DRS, la cual la debemos activar lo antes posible, y en clasificación debemos mantener
mantenernos en el interior de la recta principal, porque esta recta no es bien una recta, sino que hace como un poco de curva. Pues bien, en clasificación sobre todo te tienes que mantener pegado al interior para de esta manera recorrer menos metros y poder arañar esas milésimas que en clasificación son tan críticas. En carrera te puedes abrir un poco más porque no es necesario ir tan pegado al muro, y es peligroso por la salida de boxes, porque si vas muy por el interior en la carrera te puedes encontrar que hay un coche que está saliendo de boxes, y por ello en la recta principal hay unos LEDs que le indican al piloto si está saliendo o no un coche de los garajes, porque si en carrera nos encontramos que vamos muy por el interior y justo está saliendo un coche de boxes, podemos impactar contra él. Pues bien, esta ha sido una vuelta al circuito de Mónaco. Ya veis, un circuito muy difícil que no da respiro. Tienes que estar muy atento y tomar todas las curvas bien, porque cada curva tiene trampa, cada curva puedes tener un accidente y están todas muy seguidas, no hay un tiempo en el que tengas un descanso. Este circuito, la clasificación es muy difícil por ello, porque tienes que apurar tantísimo los muros, pero en carrera entra el juego del aspecto psicológico del piloto, porque no es fácil estar 2 horas metido en un circuito urbano con coches alrededor tuyo y estar cambiando parámetros en el volante, poniendo mapas motor que te van diciendo los ingenieros, todo eso a la vez que estás intentando mantener la concentración durante 78 vueltas en este circuito infernal. Es muy difícil este circuito y pone a prueba realmente a los pilotos. Y ahora pasamos a las características del circuito urbano de Mónaco. La primera es que la pista evoluciona mucho. Mónaco es un circuito que solo se usa para la Fórmula 1 y un par de categorías más que vienen un par de semanas antes que la categoría reina, ya sea la Fórmula E o el Gran Premio histórico de Fórmulas 1 que hay en el circuito de Mónaco un par de semanas antes del evento oficial. Y por ello la pista evoluciona tanto, porque no hay actividad en pista de coches de competición. Es cierto que la pista está abierta al tráfico. De hecho, en el mismo fin de semana, cuando acaba la Fórmula 1, después de la clasificación, por ejemplo, se abren las carreteras y los ciudadanos de Mónaco circulan por el circuito con su coche. Por ello, esto hace que toda la goma depositada durante el fin de semana se elimine, porque están pasando otros coches, personas caminando, y un punto crítico es la rascas. ¿Por qué? Pues porque Mónaco, para los aficionados que van allí, es una fiesta. Y hay fiestas de lujo en los yates y sobre todo en la rascas. La rascas es un bar y por la noche hay fiestas allí. Y claro, la gente ensucia el circuito, y si se le caen bebidas o comida o cualquier otro tipo de cosa al asfalto, esto hará que este tenga menos adherencia, y por ello este punto es crítico, ya que puede variar mucho de un día para otro porque la pista se habrá ensuciado. Siguiente característica es que la carga aerodinámica es máxima. En Mónaco no hay rectas y por ello los equipos optan por una carga aerodinámica máxima, ya que solo hay curvas. Debes saber que la aerodinámica, aunque es máxima, no es tampoco tan determinante, porque vamos tan lentos que tampoco está haciendo gran efecto. Ya sabemos que la carga aerodinámica hace más efecto contra más rápido se esté yendo, porque a más velocidad aumenta mucho la carga aerodinámica. Por ello, si vamos tan lentos, tampoco está haciendo tanto efecto. No obstante, sí es cierto que ayuda. Por ello, vemos a veces los pequeños Garni Flaps, que ya sabéis que tenemos un vídeo en el canal explicándolos, y otros apéndices aerodinámicos con muchísimo ángulo de ataque, porque aquí no queremos eficiencia, aquí queremos una carga aerodinámica máxima. Nos da igual que sea eficiente o no esa carga aerodinámica, ya que como no hay curvas de alta velocidad ni rectas largas, no es importante la eficiencia aerodinámica, sino que lo que importa es conseguir la máxima carga aerodinámica. Si pudiésemos correr con un alerón enorme que genera muchísima resistencia aerodinámica, lo pondríamos, porque en Mónaco esto no nos perjudica. Otra característica es la refrigeración. En Mónaco, al estar entre edificios y rascacielos y al ir a tan baja velocidad, los coches se sobrecalientan mucho, especialmente los frenos. El motor también sufre, pero lo crítico aquí son los frenos, porque estamos frenando constantemente y no hay rectas para refrigerarlos. Por ello, poco a poco se va aumentando la temperatura de los frenos y no se disminuye tan fácilmente. Por ello, este circuito es muy crítico con los frenos, sobre todo en la temperatura de estos, porque como se sobrecalienten en exceso los frenos, estos se consumen a una velocidad de vértigo, y por ello hemos visto aquí accidentes muy a menudo de frenadas en los que el piloto pisa el freno y el pedal del freno se va al fondo, se parten los frenos y el piloto ya deja de frenar y se va contra el muro. Esto es por la elevada temperatura que hace que el freno se desgaste mucho más rápido de lo que lo haría normalmente. Por ello es importante abrir las tomas de refrigeración, tanto en los frenos como en las del motor. Y aquí debes tener en cuenta una cosa, y es que cuando sale el safety car vamos incluso más lentos, y esto hace que el motor y los frenos aquí sufran más cuando sale el safety car, porque estamos yendo más lentos y se van sobrecalentando ya que la velocidad es menor. Por ello es normal que escuchemos que cuando sale el safety car las temperaturas suben en vez de bajar como lo harían en otros circuitos, ya que al ir tan lentos con el safety car prácticamente no se refrigera nada el coche. Y un punto crítico en la salida es la primera curva. Como sabemos, es un cuello de botella y en el que han habido grandes accidentes. No obstante, los pilotos saben que es una curva muy crítica, y en Santa Devota los pilotos van con mucho cuidado en la primera vuelta y van muy lentos, porque ellos saben que ahí puedes perder toda la carrera y en la salida no vas a ganar muchas posiciones, porque además es la distancia más corta desde la pole hasta la primera curva. Por ello, salir bien o mal tampoco te va a hacer perder muchas posiciones o ganar muchas posiciones, ya que hay poca distancia entre la pole y la primera curva. También el agarre del circuito en Mónaco es mínimo, porque es un asfalto de ciudad. Sí es cierto que está más cuidado que el resto del asfalto del Principado de Mónaco, pero no es comparable al asfalto que se pone en un circuito permanente, que es más rugoso y tiene más adherencia. Por ello, en Mónaco el agarre es mínimo. Y al ser urbano, también es un circuito muy bacheado, por ello las suspensiones van más
más altas y más blandas de lo normal. Y algo que es importante tener en cuenta es el safety car. Es muy alta la probabilidad de que salga el safety car, y esto es un tema a tener en cuenta en los ingenieros en este circuito para la estrategia de carrera, porque en Mónaco es imposible prácticamente adelantar y la clasificación es prácticamente el 90% de la carrera. Pero si hay un punto en el que puedes adelantar sin correr excesivos riesgos es en la parada a boxes, y por ello si sale un safety car en la ventana a boxes puede hacer que algunos coches hayan parado sin régimen de safety car y otros lo hayan hecho bajo el safety car. Por ello esto puede hacer que las posiciones varíen, y es algo que los ingenieros juegan en este circuito, porque el factor safety car es importante estadísticamente, ya que es probable que salga, y si sale en el momento que más te conviene puede hacerte ganar muchas posiciones. Si sale en un momento que te viene mal te va a hacer perder muchas posiciones. Y encima el circuito de Mónaco es un circuito a una parada, y si se está dudando entre una o dos se intentará hacer a una siempre. ¿Por qué? Pues porque es muy corto, y aquí el tráfico juega un papel importante, tanto en clasificación con los doblados, que es algo a tener muy en cuenta. Esto es algo que hay que planificar muy bien sobre cuándo sacas el coche a pista, y en carrera también el tráfico es muy importante, porque como no puedes adelantar, si tienes un coche rápido, si paras y te quedas en la mitad del pelotón, luego no vas a poder adelantar porque es muy difícil y te va a hacer perder mucho tiempo. Por ello, en Mónaco, los líderes esperan a que todos los de atrás hayan parado, porque si no se quedarían atascados en tráfico y perderían mucho tiempo. Por ello, siempre se rueda mucho más lento de lo que realmente podríamos rodar en carrera, porque los equipos se quieren ahorrar una parada que sería desastrosa en cuanto al tráfico, y es por lo que siempre vamos tan lentos en Mónaco en carrera, y por lo que el líder va manejando mucho el pelotón, que el pelotón siempre está compacto. Y al ir tan juntos, esto también tiene una desventaja, y es la temperatura de los frenos y del motor, porque si estás rodando detrás de otro coche no tienes aire limpio, y esto hace que sea más fácil sobrecalentar los frenos y el motor. Y hablando de temperaturas, también es muy difícil calentar los neumáticos delanteros. ¿Por qué? Pues porque no hay curvas tampoco de alta velocidad en el circuito de Mónaco. Los traseros sí los puedes calentar fácilmente porque haces un par de burnouts, que son los acelerones derrapando las ruedas traseras que hacen los coches, y se calientan fácilmente. Pero claro, los neumáticos delanteros no es tan fácil de calentarlos, y como no hay curvas de alta velocidad es complicado que se calienten bien. Por ello, cuando se cambian neumáticos en la carrera, la primera vuelta justo después de montar estos neumáticos no tiene por qué ser la más rápida, porque estos neumáticos todavía no están en la temperatura óptima de trabajo. En otros circuitos sí es cierto que tú cambias el neumático y notas que el coche va mucho más rápido de repente, pero hay otros circuitos en los que al ser tan difícil calentar los neumáticos es complicado que la primera vuelta sea la más rápida. Y en cuanto al consumo de gasolina no nos tenemos que preocupar para nada, ya que pocas veces en el circuito estamos usando el acelerador a fondo, y de la energía eléctrica tampoco hay que preocuparse en exceso, porque no hay rectas en las que podamos descargar dicha energía. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre los motores que tienen turbos más grandes y los que tienen turbos más pequeños. Los que tienen turbos más grandes se verán beneficiados en los circuitos en los que la energía eléctrica se descarga totalmente de una vuelta para otra, pero los motores con turbos más pequeños se verán beneficiados en los circuitos en los que no se descarga totalmente la energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque un turbo más grande significa más peso en el coche y es más lento a la hora de empezar a hacerlo girar. Pero os tenéis que quedar que los motores con un turbo más pequeño se ven beneficiados en circuitos como Mónaco que los motores con un turbo más grande. Si queréis saber más sobre los motores eléctricos y los turbos en la Fórmula 1, tenemos un libro que tenéis el link en la descripción sobre cómo funcionan los motores híbridos en la Fórmula 1, y allí os hago un análisis técnico sobre cómo es un motor actual y moderno de la Fórmula 1. Así que id a echar un ojo si estáis interesados. También otro aspecto a tener en cuenta es el ángulo de dirección, el cual es modificado. ¿Por qué? Pues por la curva Loebs, porque al ser tan cerrada se tiene que modificar el ángulo de dirección, porque si no el coche no podría girar por ahí. También se intenta hacer un coche ágil en los cambios de dirección, porque tenemos muchas curvas seguidas y enlazadas, y sobre todo en la zona de la piscina tenemos varias chicanes a una velocidad bastante importante. Por ello es importante que el coche sea ágil. Y otra manera de tener un coche ágil es tener un coche que tenga una distancia entre ejes menor, y esto tendrá beneficios en circuitos como Mónaco, pero tendrá desventajas en circuitos como por ejemplo Silverstone o Barcelona, de circuitos de alta velocidad. ¿Por qué? Pues porque en Mónaco si tienes un coche más corto es más maniobrable, puedes hacerlo rotar más fácilmente. En cambio si tienes un coche más largo es más perezoso, le cuesta más rotar y aquí se ve perjudicado. El circuito de Mónaco no castiga en exceso los neumáticos, pero sí es cierto que si te pasas acelerando y haciendo acelerones demasiado fuertes y deslizando los neumáticos traseros puede aparecer el blistering, porque Mónaco es un circuito de tracción en el que tienes que acelerar muchas veces. Por ello es muy probable que se te produzca el blistering si no tratas bien tus neumáticos, y esto si se produce en los neumáticos traseros te va a hacer perder muchísimo tiempo. Ya sabes que tenemos un vídeo en el canal explicando el blistering, así que no dudes en echarle un ojo. Y si hay un punto importante en este circuito es la confianza del piloto, la cual es básica, porque el piloto tiene que tener confianza en el coche, tiene que estar fluyendo, tampoco tiene que pensar en exceso, sino que simplemente se tiene que dejar llevar, tiene que sentirse uno con el coche para estar concentrado al máximo posible y cometer los mínimos errores. Si tú tienes un error, por ejemplo en los libres 3, esto va a hacer que tu confianza se vea mermada, y por ello correrás menos riesgos en clasificación para así evitar tener otro accidente, pero esto te hará perder tiempo, porque en Mónaco, lo hemos dicho varias veces a lo largo del vídeo, es un circuito en el que te tienes que acercar lo máximo posible a los guardarraíles para ganar tiempo. Y para poder hacer que
el piloto tenga aún más confianza en el coche, esto se puede hacer mediante el setup, el cual no siempre se hace para que el coche sea lo más rápido posible, sino para que el piloto se sienta lo más cómodo posible con el coche. Hay que encontrar obviamente un balance entre velocidad y comodidad para el piloto, pero en este circuito te puede hacer ganar más tiempo que el piloto se sienta cómodo con el coche que tener un coche muy difícil de controlar pero muy rápido. Y como hemos dicho antes, un punto también importante es la entrada al pit lane, y ha llegado el momento de tratar este tema. La entrada al pit lane hemos dicho que está en un punto muy malo y es realmente complicado entrar al pit lane, pero si lo has conseguido hacer en los libres tienes que estar muy atento, porque el semáforo de la FIA que te dice si tienes que ir a pesaje o no es crítico, porque no es fácil de ver ya que está al principio del pit lane y no siempre se ve fácilmente, y como te lo saltes tendrás una penalización, y es una pena porque hemos visto muchas veces que carreras se han arruinado por saltarse el pesaje simplemente porque el piloto no lo ve. Y por último, la última característica es que el motor no influye mucho, ya que no hay rectas largas y es muy difícil quedar adelante. Por ello hemos visto a Daniel Ricciardo ganar un Gran Premio de Mónaco sin la ayuda del MGUH y del MGUK, y estos son unos 166 caballos menos, lo cual es una burrada, es muchísimo tiempo. De hecho, es el mismo problema que tuvo Charles Leclerc en el Gran Premio de Bahrein de 2019, y esto le hizo perder la victoria de tener una distancia bastante cómoda con el segundo piloto a acabar la carrera en el tercer lugar. Y esto en Mónaco, si te pasa, puedes estar de suerte, porque esto tampoco es tan determinante. Si te pasa en otro circuito, te va a hacer perder mucho tiempo, tal y como se lo hizo perder a Charles Leclerc en el Gran Premio de Bahrein. Bien, ahora pasamos a los mejores momentos del Gran Premio de Mónaco, en el cual hemos vivido momentos épicos. Me estaré dejando muchísimos, así que si me dejo alguno, dejadmelo en los comentarios. Voy a hacer una selección bastante escueta de los mejores momentos, porque si no esto sería eterno. Empecemos en 1984. Ya veis que me he saltado muchísimos años del tirón, y este año fue el año en el que Senna hizo un carrerón bajo la lluvia, y la verdad es que esta fue una de las mejores carreras que hizo Ayrton Senna en su historia, y la verdad es un piloto que me deja sin palabras y es espectacular verlo conducir. Yo no tuve la suerte de ver una carrera en la que Senna estuviese conduciendo, pero sí es cierto que es un pilotazo, y cuando veo imágenes antiguas me sorprende cada vez más. Y siguiendo con Senna, también me gustaría citar la onboard que tenemos, espectacular en este circuito, que iba a una mano cambiando con el cambio de marcha secuencial que había antiguamente, y es una onboard de las mejores que podemos disfrutar de la Fórmula 1. Y ahora pasamos al 2004, un accidente que marcó una victoria de Fernando Alonso, de hecho su primera victoria en el Gran Premio de Mónaco, la cual no pudo ser porque tuvo un accidente con Ralf Schumacher en el túnel a la hora de doblar al alemán. Sin duda un punto muy polémico, y ha sido uno de los grandes enfados de Fernando Alonso y del equipo Renault en la Fórmula 1, porque se les robó una victoria que tenían en el Gran Premio de Mónaco. Y un año más tarde llegamos al 2006, esta vez en la clasificación, cuando Schumacher aparcó las rascas para que Fernando Alonso no hiciera la pole, y esto fue una gran polémica y que trajo muchísimo debate, y es algo que Nico Rosberg lo volvió a replicar de algún modo, esta vez en la curva de Mirabeau. Ya veis que me he dejado muchísimos momentos del Gran Premio de Mónaco, os animo de verdad a que me lo dejéis en un comentario. Y por último, vamos a pasar a las curiosidades sobre el circuito de Mónaco. Una de las curiosidades es que el Gran Premio de Mónaco lleva en la Fórmula 1 desde la primera temporada, desde 1950 lleva formando parte de la historia de la Fórmula 1, y de hecho Eccleston en 1958 participó como piloto. Bernie Eccleston sí, pero no llegó a clasificarse para la carrera, pero ese es un momento la verdad muy pintoresco de la historia de la Fórmula 1, ya que Bernie Eccleston parece raro que fuese piloto. Y ahora vamos a tratar algo que tiene mucha polémica, y es por qué los libres son el jueves. El Gran Premio de Mónaco es el único gran premio que el fin de semana empieza el jueves. Tenemos los libres 1 y los libres 2 el jueves, y luego el viernes tenemos un parón en la Fórmula 1, y el sábado y domingo tenemos clasificación y carrera. ¿Por qué se hacía esto antiguamente? Porque ese viernes en el Principado de Mónaco era festivo y por lo tanto no había actividad en pista. Vale, hasta ahí perfecto, pero hoy en día no tiene sentido porque es festivo ese día, sí, pero es que el viernes hay competiciones de otras categorías, como por ejemplo la Fórmula 2 o las World Series, y por ello no tiene mucho sentido. Simplemente el único motivo lógico es pasar un día más en el Principado de Mónaco. Esto se traduce en más dinero que tienen que pagar los equipos en hospedaje y también en alimentación, etcétera, y todos los gastos que ello conlleva, y también tener a los fans un día más en el circuito. Y hablando de las World Series, esta es la única carrera de la temporada en la que la Fórmula 1 y Fórmula 2 coinciden con las World Series. Ya sabéis que la Fórmula 3 aquí no corre, y también tenemos la Porsche Super Cup y otras categorías, por lo tanto es un fin de semana bastante activo en actividad en pista. Otro punto curioso del circuito de Mónaco es que las alcantarillas están selladas. ¿Por qué? Pues porque los Fórmula 1, como tienen tantísimo efecto suelo y succionan todo lo que pasa por debajo del fondo plano, podría hacer que las alcantarillas se levantasen si estas no estuviesen soldadas. Y esto pasa en todos los circuitos urbanos. De hecho, en Bakú en 2019, George Russell tuvo un accidente con una alcantarilla que estaba mal sellada. Y también hemos visto problemas de este estilo en el circuito de Mónaco. Y por último, en la zona del puerto hay buzos, es decir, hay profesionales que están allí debajo del agua por si algún coche vuelca, que no sería la primera vez que pasa, ya que
aquí han habido accidentes, sobre todo en los años 50 y hace muchísimos años, en los que los coches volcaban y se iban hacia el mar, y esto hoy en día ya no pasa por suerte, pero si pasara hay buzos para sacar al piloto del coche. Y por último, para acabar ya, me gustaría decir que los comisarios del Gran Premio Mónaco son los mejores de la temporada, tienen una preparación brutal y las grúas que tienen son espectaculares, porque hay un montón de grúas en todo el circuito que son altísimas y sacan el coche en un tiempo récord. Es espectacular ver el poco tiempo que tardan en retirar un coche, y esto es algo que la FIA tiene en cuenta para darle el grado 1 de seguridad al circuito de Mónaco o no, porque es un circuito muy peligroso, está al límite, sí, pero el circuito de Mónaco ha hecho muchos esfuerzos para que se pueda seguir disputando la carrera en su circuito, aunque este sea muy peligroso. La primera es con los grandes comisarios que tiene, la segunda con las grúas que tiene, la tercera con todas las modificaciones que ha hecho el circuito, aunque sean pequeñas, se ha intentado hacer dentro de lo posible lo máximo. Hemos visto que Santa Devota, la piscina y otras curvas han ido cambiando y mejorando su seguridad, pero Mónaco no es un circuito tampoco que se alcancen grandes velocidades punta y velocidades muy elevadas. Espero que os haya gustado el vídeo, es un vídeo bastante largo, pero creo que os ha podido aportar mucho valor, y ya sabéis, si queréis seguir teniendo esta serie de circuitos, que son muchos y los vídeos son muy largos, y por ello me quiero asegurar de que siguen gustando, así que ya sabéis, dejadme comentarios y likes para que lo pueda ver y podamos seguir con esta serie. Y ya sabéis, tenéis la guía totalmente gratuita sobre cómo poner a punto un Fórmula 1 en la descripción, y también el libro en Amazon sobre los motores híbridos en la Fórmula 1, así que id a echarle un ojo si estáis interesados. Ya sabéis, os podéis suscribir aquí o ver otro vídeo por aquí. Así que dicho esto, me despido, muchísimas gracias por ver el vídeo, no olvidéis vuestro like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.